¿Lo tienen? Página 5, ¿ya? Página 5. Es un texto bastante extenso, pero está chévere. Es bueno, bueno, que nos pongan textos así, ya estamos extrañando esto. A ver. Basta aquí. Prácticamente tiene dos caras. A ver, vamos a palotizarlo, pues ojalá que se animen, ¿no? Porque a veces usted no quiere leer también. No, es algo que yo no consigo. ¿Por qué no quieren leer? ¿Qué pasa? A ver, puede ser una cara cada uno, ¿eh? Ya para que sea dos, ya que tanto. A ver, ¿quién me puede ayudar? Dos personas que me puedan ayudar, por favor. Al final igual yo lo voy a leer solo, la segunda la voy a leer yo solo, así que no hay problema, pero sería bueno si me ayudan dos personas, para que pueda leer la primera, no para leerlo dos veces. Además parece que está bonito, trata sobre la generación perdida, una generación del literato, ¿no? La literatura, la generación perdida, bastante simpático el tema. A ver, si nos ayudan dos personas, agradeceremos mucho su colaboración. Ya uno, gracias, otro. Uno, Yo, profe. la segunda parte. Gracias, muy amable. Listo, ya tenemos dos. Comenzamos. Texto 1. Descubrí. Descubrí a Edwin Wilson en el año 1966, cuando pasé de París a vivir en Londres, las clases en Queen Mary College primero y luego vi en King's College. No me tomaba mucho tiempo y podía pasar varias tardes por semana leyendo en el bellísimo reading room de la British Library. Entonces, todavía dentro del Museo Británico, habían dos críticos que era indispensable leer todos los domingos. Cyril Connolly, el autor de Enemies of Promise, y Dawn Shipley, cuya columna versaba a veces sobre literatura, pero más a menudo sobre pintura y política, y las críticas teatrales de Kenneth Tynan. Una maravilla de gracia, ocurrencias, insolencias y cultura en general. El caso de Tynan es muy apropiado para advertir la gasmoñería de la Gran Bretaña de entonces. En esos mismos años desapareció. Tynan era inmensamente popular con una muchacha sádica. Habían tomado un cuartito en el centro de Londres, donde una o dos veces por semana ella lo flagelaba y aportaba también y árnica. Me figuró que lo hicieron, no importaba tanto, que se supiera era otra cosa. Tynan desapareció de los periódicos después del éxito de O Calcuta. Él decía que era una traducción inglesa de los periódicos después del éxito de... no, puedo repetir. Él decía Sí, sí. que era una traducción inglesa del francés O que cultu as, y dejó de hablarse de él. Partió a los Estados Unidos, donde murió, olvidado de todos por sus inolvidables críticas teatrales. Están todavía ahí, en espera de un autor audaz que las publique. Edmund Wilson sigue siendo famoso y espero leído porque fue el más grande crítico literario de antes y después de la Segunda Guerra Mundial, y no solo en los Estados Unidos. Acabo de releer por tercera vez su Toda Finland Station y he vuelto a quedar maravillado con la elegancia de su prosa y su enorme cultura e inteligencia en este libro, que relata la idea socialista y locuras y gestas que engredó. Desde Michelet, en una cita a pie de página, descubre a Vico y se pone a aprender italiano, hasta la llegada de Lenin a la estación de Finlandia, en San Petersburgo, para dirigir la Revolución Rusa. Hay dos tipos de crítica: una universitaria, que está más cerca de la filología y trata, entre otras cosas, del indispensable establecimiento de las obras originales, tal como fueron
escrita, y las críticas de diarios y revistas sobre la producción editorial reciente, que pone orden y echa luces sobre eso, sobre ese bosque confuso y múltiple que es la oferta editorial, en la que los lectores andamos siempre un poco extraviados. Ambos están de capa caída en nuestros tiempos, y no por falta de críticas, sino de lectores, que ven mucha televisión y leen pocos libros, y andan por eso muy confusos en esta época en el que el entretenimiento está matando las ideas, y por lo tanto los libros y descuellan tanto las películas, las series y las redes sociales, donde prevalecen las imágenes. Edmund Wilson, que nació en 1895 y murió en 1972, estudió en Princeton, donde fue compañero y amigo de Scott Fitzgerald, pero se negó siempre a ser profesor universitario y a hacer ese tipo de crítica erudita que solo lee los colegas y a veces ni siquiera ellos. Lo suyo era el gran público al que llegaba en sus extraordinarias crónicas semanales. Primero The New Republic, luego en The New York y finalmente The New York Review of Books. Después solía reunirlas en libros que nunca perdían actualidad. Y no se crea que escribía solo sobre lo moderno. Yo recuerdo como uno de sus mejores ensayos el largo estudio que dedicó a Dixon. Su prodigiosa capacidad de aprender idiomas vivos y muertos era tal que se decía que The New New Yorker. Yorker le encargó escribir sobre los manuscritos del Mar Muerto. Pidió una semana de permiso para aprender antes del hebreo clásico, y yo recuerdo haber leído en las páginas del desaparecido. Hasta aquí nomás, hasta el clásico. El siguiente, por favor, yo recuerdo porque puede entrar el otro. La otra que son. Soy yo. Y yo recuerdo haber leído en las páginas del desaparecido Evergreen su polémica con Nabokov sobre la traducción que éste había hecho de Eugenio Onegin, la novela en verso de Pushkin, que versaba sobre todo acerca de las entelequias y secretos de la lengua rusa. ¿Quién descubrió a la llamada generación perdida de grandes novelistas norteamericanos, entre los que figuraban dos pasos Hemingway, el soberbio Faulkner y Scott Fitzgerald? Fue Edmund Wilson, que en sus artículos y ensayos fue promoviendo y descifrando los grandes hallazgos y las nuevas técnicas y maneras de narrar el genio literario norteamericano, sin dejar de mencionar han sido aquellos los que aprovecharon mejor que nadie las lecciones de Ulises y Joyce. Los grandes críticos han acompañado siempre las grandes revoluciones literarias, y por ejemplo, en América Latina el llamado boom de la novela no hubiera existido sin críticos, como los uruguayos Ángel Rama y Emir Rodríguez Monegal, el peruano José Miguel Oviedo y varios más. No es extraño, por eso, en Francia, Sainte-Beuve y en Rusia, Vissarion, Belinsky, acompañarán el periodo más creativo y ambicioso de sus revoluciones literarias, y les dieran un orden y unas jerarquías. La función de la crítica no es solo descubrir el talento individual de ciertos poetas, novelistas y dramaturgos, es también detectar las relaciones entre aquellas fabulaciones literarias y la realidad social y política que expresan, transformándola lo que hay en ellas de revelación y descubrimiento, y, por supuesto, de queja y de protesta. Yo estoy convencido de que la buena literatura es siempre subversiva, como lo estaban los inquisidores y censores que prohibieron durante los 3 siglos coloniales que se publicaran novelas en las colonias hispanoamericanas, con el pretexto de que esos libros disparatados, pensaban en las novelas de caballerías, podían hacer creer a los indios que esa era la vida, la realidad, y por lo mismo desconcertar y amolar la evangelización. Por supuesto que hubo mucho contrabando de novelas y debió ser formidable en esos tiempos leer esas novelas prohibidas. Pero si el contrabando permitió la lectura de novelas en la prohibición, se aplicó estrictamente lo relativo a su edición.
Durante los 3 siglos coloniales no se publicaron novelas en América Latina. La primera, El Periquillo Sarmiento, salió en México solo en 1816, durante la Guerra de Independencia. Aquellos inquisidores y censores que creían que las novelas eran subversivas estaban en lo cierto, aunque no en prohibirlas. Ellas expresaban siempre un descontento, la ilusión de una realidad diferente, por las buenas o las malas razones. El Marqués de Sade, por ejemplo, detestaba el mundo tal como era en su tiempo porque no permitía a los pervertidos como él saciar sus gustos, y sus largos discursos, tan aburridos, lo que piden es una libertad irrestricta para la lujuria y la violencia contra el prójimo. Lo que las buenas novelas no aceptan es la realidad tal cual es, y en ese sentido son los permanentes motores del cambio social. Una sociedad de buenos lectores es, por eso, más difícil de manipular y engañar por los poderes de este mundo. Eso no está claro en las democracias, porque la libertad parece disminuir o anular el poder subversivo de las novelas. Pero cuando la libertad desaparece, las novelas se convierten en un arma de combate, una fuerza clandestina que va en contra del statu quo, socavándolo de manera discreta y múltiple, pese a los sistemas de censura muy estrictos que tratan de impedir. La poesía y el teatro no siempre son vehículos de aquel secreto descontento que encuentra siempre una vía de escape en la novela. Es decir, son más plegables a la adaptación, al medio, al conformismo y la resignación. Todo eso deben señalarlo y explicarlo por los buenos críticos, como lo hizo a lo largo de toda su vida Edmund Wilson. Muy bien. Gracias, gracias. Ya se me hacía conocido pues el texto, claro. Este texto, esta es una columna quincenal. Mario Vargas Llosa publica una columna periodística quincenal en el diario El País de España. Y esa columna era hasta este año, hasta una gran parte de este año, hasta hace un mes y medio, era replicada aquí por La República, el periódico, no el diario La República. Ahora la tiene El Comercio. Ahora quien la replica es El Comercio. Pero antes la tenía La República. A ver, vamos a revisar texto 1. Descubrí a Edmund Wilson el año 1966 cuando pasé de París a vivir en Londres. Las clases de Queen Mary College primero y luego en King's College no me tomaban mucho tiempo y podía pasar varias tardes por semana leyendo en el bellísimo Reading Room, o sea, la sala de lectura de la British Library, entonces todavía dentro del Museo Británico. Había 2 críticos que era indispensable leer todos los domingos. Cyril Connolly, el autor de Enemies of Promise y de Ancient Grave, cuya columna versaba literatura, pero más a menudo sobre pintura y política, y las críticas teatrales de Kenneth Tynan, una maravilla de gracia, ocurrencias, insolencias y cultura general. El caso de Tynan es muy apropiado para advertir la gasmoñería de la Gran Bretaña de entonces, gasmoño, ¿no? De entonces, en esos mismos años desapareció Tynan, pero en esos mismos años, no, Gran Bretaña entonces, disculpe, de la Gran Bretaña de entonces. Tynan era inmensamente popular hasta que se supo que era masoquista y que de acuerdo con una muchacha sádica habían tomado un cuartito en el centro de Londres donde 1 o 2 veces por semana ella lo flagelaba y aportaba también la rítmica, me figuro. Que lo hicieron no importaba tanto. Que lo hicieran no importaba tanto. Que se supiera era otra cosa. Tynan desapareció de los periódicos después del éxito de O Calcuta. Él decía que era una traducción inglesa del francés O quel culte tu as, y dejó de hablarse de él. Partió a los Estados Unidos donde murió, olvidado de todos, pero sus inolvidables críticas teatrales están todavía ahí, en espera de un editor audaz que las publique. Edmund Wilson sigue siendo famoso y espero leído, porque fue el más grande crítico literario de antes y después de la Segunda Guerra Mundial, y no solo en los Estados Unidos. Acabo de releer por tercera vez su To the Finland Station, hacia la estación Finlandia,
y he vuelto a quedar maravillado con la elegancia de su prosa y su enorme cultura e inteligencia en este libro que relata la idea socialista y las locuras y gestas que engendró desde que Michelet en una cita de pie de página descubre a Vico y se pone a aprender italiano hasta la llegada de Lenin a la estación de Finlandia en San Petersburgo para dirigir la revolución rusa. Es un ensayo, esa obra es un ensayo que trata de cuando Lenin llega pues, ¿no? a San Petersburgo para empezar la revolución. Incluso hay fotos de ese acontecimiento. Existen fotos, ¿no? Cuando Lenin llega a la estación Finlandia. Hay dos tipos de crítica. Una universitaria, que está más cerca de la filología y trata, entre otras cosas, del indispensable establecimiento de las obras originales, tal como fueron escritas, y la crítica de diarios y revistas sobre la producción editorial reciente, que pone orden y echa luces sobre ese bosque confuso y múltiple que es la oferta editorial en la que los lectores andamos siempre un poco extraviados. Ambas están de capa caída en nuestro tiempo, y no por falta de críticos, sino de lectores que ven mucha televisión y leen pocos libros, y andan por eso muy confusos en esta época en que el entretenimiento está matando las ideas y por lo tanto los libros, y descuellan tanto las películas, las series y las redes sociales donde prevalecen las imágenes. Acá hay un dato interesante que podría servirnos. Dice, hay dos tipos de crítica. Este dato nos puede servir. A lo mejor viene alguna pregunta sobre las críticas. Una es la crítica universitaria, y ahí dice de qué trata, por si tenemos que volver al texto. Ahí está. Trata, entre otras cosas, lo indispensable establecimiento de las obras originales, tal como fueron escritas, críticas, la producción reciente, que pone orden y echa luces sobre algo confuso, ya. Revistas, a ver un ratito, una que trata de otras cosas, el indispensable establecimiento de las obras originales, tal como fueron escritas, y la crítica de diarios, revistas. Esta es la otra. Sobre la producción editorial reciente que pone en orden y echa luces sobre ese bosque confuso y múltiple que es la oferta editorial en la que los lectores andamos siempre. Esta debe ser la otra. Y la otra es esta, la crítica de diarios. Seguimos. Edmund Wilson, que nació en 1895 y murió en 1972, estudió en Princeton, donde fue compañero y amigo de Scott Fitzgerald, pero se negó siempre a ser profesor universitario y a hacer ese tipo de crítica erudita que solo leen los colegas y a veces ni siquiera ellos. Lo suyo era el gran público al que llegaba en sus extraordinarias crónicas semanales, primero en The New Republic, luego en The New Yorker y finalmente en The New York Review of Books. Después solía reunirlas en libros que nunca perdían actualidad, y no se crea que escribía solo sobre los modernos. Yo recuerdo como uno de sus mejores ensayos el largo estudio que dedicó a Dickens. Su prodigiosa capacidad para aprender idiomas vivos y muertos era tal que se decía, cuando The New Yorker le encargó escribir sobre los manuscritos del Mar Muerto, pidió unas semanas de permiso para aprender antes el hebreo clásico. Unas semanas, ¿no? Y yo recuerdo haber leído en las páginas del desaparecido Evergreen su polémica con Nabokov sobre la traducción que éste había hecho de Eugenio Onegin, la novela en verso de Pushkin, que versaba sobre todo acerca de las entelequias y secretos de la lengua rusa. Nabokov es el que escribió pues Lolita, una novela que en su época fue bastante censurada, polémica la novela para su época. ¿Quién descubrió a la llamada generación perdida de grandes novelistas norteamericanos, entre los que figuraban Dos Pasos, Hemingway, el soberbio Faulkner y Scott Fitzgerald? Fue Edmund Wilson, que en sus artículos y ensayos fue promoviendo y descifrando los grandes hallazgos y las nuevas técnicas y maneras de narrar del genio literario norteamericano, sin dejar de mencionar que habían sido aquellos los que aprovecharon mejor que nadie las lecciones del Ulises de Joyce. Los grandes críticos han acompañado siempre a las grandes revoluciones literarias, y por ejemplo, en América Latina el llamado boom de la novela no hubiera existido sin críticos como los uruguayos Ángel Rama y Emir Rodríguez Monegal, el peruano José Miguel Oviedo y varios más. No es extraño por eso que en Francia, Saint-Beuve, y en Rusia, Vissarion,
Vissarion Belinsky acompañaran el periodo más creativo y ambicioso de sus revoluciones literarias y les dieran un orden y unas jerarquías. La función de la crítica no es solo descubrir el talento individual de ciertos poetas, novelistas y dramaturgos, es también detectar las relaciones entre aquellas fabulaciones literarias y la realidad social y política que expresan transformándola, lo que hay en ellas de revelación y descubrimiento y por supuesto de queja y de protesta. Yo estoy convencido de que la buena literatura siempre es subversiva, como lo están los inquisidores y censores que prohibieron durante los 3 siglos coloniales que se publicaran novelas en las colonias hispanoamericanas. Ratito. Con el pretexto de que esos libros disparatados pensaban en las novelas de caballerías, podían hacer creer a los indios que esa era la vida, la realidad, y por lo mismo desconcertar y amolar la evangelización. Por supuesto que hubo mucho contrabando de novelas y debía ser formidable en esos tiempos leer esas novelas prohibidas. Pero si el contrabando permitió la lectura de novelas, la prohibición se aplicó estrictamente en lo relativo a su edición. Durante los 3 siglos coloniales no se publicaron novelas en América Latina. La primera, El Periquillo Sarmiento, salió en México solo en 1816 durante la Guerra de Independencia. Aquellos inquisidores y censores que creían que las novelas eran subversivas estaban en lo cierto, aunque no en prohibirlas. Ellas expresan siempre un descontento, la ilusión de una realidad diferente por las buenas o las malas razones. El Marqués de Sade, por ejemplo, detestaba el mundo tal como era en su tiempo, porque no permitía a los pervertidos como él saciar sus gustos y sus largos discursos tan aburridos. Pero, claro, y sus largos discursos tan aburridos, lo que piden es una libertad irrestricta para la lujuria y la violencia contra el prójimo. Lo que las buenas novelas no aceptan es la realidad tal cual es. ¿Correcto? Tal cual es. Y en ese sentido son los permanentes motores del cambio social. Una sociedad de buenos lectores es por eso más difícil de manipular y engañar por los poderes de este mundo. Eso no está claro en las democracias, porque la libertad parece disminuir o anular el poder subversivo de las novelas. Pero cuando la libertad desaparece, las novelas se convierten en un arma de combate, una fuerza clandestina que va contra el statu quo, socavándolo de manera discreta y múltiple. Pese a los sistemas de censura muy estrictos que tratan de impedirlo, la poesía y el teatro no siempre son vehículos de aquel secreto descontento que encuentra siempre una vía de escape en la novela, es decir, son más plegables a la adaptación del medio, al conformismo y a la resignación. Todo eso debe señalarlo y explicarlo los buenos críticos, como hizo a lo largo de toda su vida Edmund Wilson. Muy bien, listo. Esto es bastante extenso y yo supongo que debe tener varias preguntas, no creo que tenga una o dos, ¿ven? No les dije. Tiene 10 preguntas, perfecto. Ya los otros sí son cortos, ¿no? Sí, ya son cortos, pero vamos a analizar este que está tan extenso. Bastante bien. A ver, 1. El término impedir, el antónimo contextual del término impedir. Impedir acá vendría a ser impedirlo, ¿no? Acá está el término impedir. Aquí está la idea. Creo que comienza acá. Así, aquí es. Ya está. A ver, dice. Eso no está claro en las democracias porque la libertad parece disminuir o anular el poder subversivo de las novelas. Pero cuando la libertad desaparece, las novelas se convierten en un arma de combate, una fuerza clandestina que va en contra del status quo, socavándolo de manera discreta y múltiple, pese a los sistemas de censura muy estrictos que tratan de impedir. Acá está el antónimo contextual de impedir sería, pues, facilitar. no escuché de nuevo, por favor. ¿Alguien creo que lo dijo?
Facilitar. Muy bien. Facilitar. Bien. La frase a veces ni siquiera ellos se refiere a los profesores, ¿no? O sea, dice, hay algunos que solamente para que lo lean los colegas y a veces ni siquiera ellos. ¿No? Algo así. Acá está. A ver, Wilson, que nació murió, estudió en Princeton, donde fue compañero amigo de Fitzgerald, pero se negó a ser profesor universitario, a hacer ese tipo de crítica erudita que solo leen los colegas y a veces ni siquiera ellos, o sea, ni siquiera los colegas. La frase a veces ni siquiera ellos connota Desinterés. ¿cuál? Desinterés. La palabra subversiva puede ser reemplazada por, a ver, esta subversiva, al comienzo, pero no está. Creo que está marcada, ni siquiera ellos. Acá está. Yo estoy convencido de que la buena literatura es siempre subversiva, como lo están los inquisidores y censores que prohibieron durante los 3 siglos coloniales. A ver, ahí literatura subversiva sería... La C. 4. De manera medular, el autor desarrolla un comentario sobre Edmund Wilson y su... La B. La B. Un brillante ejercicio de la crítica como modo trascendente. Muy bien. Número 5. Sobre lo ocurrido con el infame crítico Kenneth Tynan, se deduce que se relaciona con el siguiente acerto popular. ¿Qué es lo que pasó con Kenneth Tynan? A ver, lo menciona por aquí al comienzo. ¿Por qué lo mencionaba? A ver. ¿Por qué lo mencionaba Kenneth Tynan? A ver si lo ubican. Edmund Wilson. Más arriba, creo. ¿Dónde? Cerca del inicio. Ahí está, gracias. Dice, a ver. A ver, una maravilla de gracia, ocurrencia, insolencia, cultura general. Es muy apropiado para decir la moñería de Gran Bretaña, entonces. O sea, ahí menciona el caso del masoquismo, ¿no? Era muy liberal y estaba muy bien hasta que se descubrió que era masoquista. La C. A ver, se dice, cada loco con su tema y cada lobo por su sendero, o por su senda. No, La A. Dios perdona el pecado, pero no perdona el escándalo.
Un momento. Seis. ¿Es posible inferir que a diferencia de la poesía, el teatro y la novela La C. La C. no? ¿Qué significa eso? No sé, hay un símbolo ahí que no entiendo. No, no es la C, la 6. No, ¿cuál es? La A. Se encuentra permanentemente sujeta a crítica previsión. Podría representar la voz de las clases oprimidas y representadas. ¿Por qué? Porque tiene algo de crítica. 7. De lo expuesto por Mario Vargas Llosa se infiere que el indio, en la época colonial, el marqués de Sade y el habitante de una sociedad totalitaria coincidirían al afirmar qué cosa. La A. La A. A ver qué dice la A. La novela, la película, la realidad diferente. Muy bien. Sí. Sería la A. La novela es una aproximación a una realidad diferente. Número 8. Determina cuál de las siguientes afirmaciones sobre Edmund Wilson resultan incompatibles con la lectura. O sea, ¿cuáles son incompatibles? Dice, ¿y cuáles de las siguientes sobre Edmund Wilson resultan incompatibles con la lectura? ¿No? La C. La C. La C. 1, 4 y 5. A ver. 1. A pesar de no tener estudios universitarios, fue reconocido por su gran crítica. Ya, esta no es compatible muy bien, porque sí los tuvo, estuvo en Princeton. 1, 4 dices, ¿no? A ver, 4. Se conformó con la crítica de diarios y revistas sobre la producción editorial reciente, aunque su sueño puede ser profesor. Ya, esto también no sale. Y la 5, a través de sus artículos y ensayos descubrió la llamada generación perdida de grandes novelistas norteamericanos. ¿Por qué no? Por el número 4. No, pero el número 4 está ahí por accidente. No, ahí está por accidente. Pero No tienes. sería incompatible. No, si no está el 4, no, es que el 4 no está ahí por. Ahí se les ha pasado el número 4. Porque miren, No lo sé, bro. primero búsquenle el sentido. A ver, a través de sus artículos y ensayos descubrió la llamada 4 generación perdida. ¿Les parece que eso tiene sentido? A la llamada 4 generación perdida de grandes novelistas norteamericanos. O sea, ¿les parece que ese 4 tiene sentido ahí?
pero se le podría decir como cuarta generación perdida. Pero Yo también en el No, pensé. texto, pero es que en el cuarto no texto se dice escribe, generación perdida. ya, pero es que escribe así. Cuarto se escribe 4 y te ponen un guión y una O arriba. No se escribe así. O sea, 4 no se escribe así. Se les debe haber escapado, porque acá lo que diría gramaticalmente acaba 2 puntos. Generación perdida. Si quieren se le asume, pero yo personalmente yo no asumiría esto. Si quieren le ponemos la C, pero yo personalmente, o sea, yo no asumo esto como que esto es esto. Esto lo han puesto así bien. Es que también los demás, los otros, sí son compatibles. Sí, pero podría ser esta. O sea, ustedes están marcando esta porque están asumiendo que la 5 está mal. Pero yo les diría que por Ah, este, sí, yo o sea, asumí por el número 4 nomás. claro, Si no pero yo tuviera les, el número, yo podría de la D. claro, porque, o sea, yo lo que les diré es que acá se les ha escapado. Si ustedes desean, asuman esta. Es más, la voy a dejar en blanco, no la voy a ni a marcar. Pero yo no asumiría esto como verdadero, personalmente. Perdón, yo no asumiría esto como que está mal por este 4. Este 4 lo asumiría que acá hay un error, o sea, hay equivocado, ¿no? Porque no tiene Y sentido. si eso viniera en un Sí, examen, no, un examen de admisión no te va a venir así, un examen de admisión lo revisas 50 veces. Si esto pasa en un examen de admisión, olvídate, eso es un escándalo. La gente se queja, se bulla. Un examen de admisión esto no ocurre. Esto no ocurre en un examen de admisión. La única vez que yo he visto que ha habido problemas en un examen de admisión por redacción de pregunta, eso acabó en un problemón. Eso acabó en un problemón, acabó mal. Porque la gente se va hasta la televisión por eso. Olvídate. Y ahorita con época de pandemia peor todavía. Porque esto el examen presencial ahorita se está aprobando. No, el examen lo revisan muy bien antes de que salga. El examen no sale así nomás. O sea, un error gramatical en un examen de admisión no ocurre. Difícil. Y si ocurre, eso es un problema. Eso, cuando ha ocurrido, que ha sido una o dos veces, ha sido escándalo, ¿sabes? Y ahorita en época de pandemia peor todavía, porque todos los medios te están dando su WhatsApp para que escribas. ¿No? Es una denuncia. Y como están ahorita en prueba, peor todavía, porque están en prueba. ¿No? Yo lo voy a dejar en blanco, pero yo honestamente me iría por acá. Yo esto no lo asumiría como que está así. Pero bueno, a ver, 9. Pero es un error gramatical, pero es un error de CEPRE. CEPRE sí puede cometer errores. Pero es que estos tampoco hacen el examen de admisión, ¿ah? ¿Eh? Los que hacen este material no son los que hacen el examen de admisión, ¿no? De la publicación de novelas panamericanas fue acatada cabalmente ¿por qué? Número 9, a ver, ¿cuál sale ahí? Ahí sí no hay error gramatical, no hay nada, ¿no? A ver, letra D. ¿Qué dice la D? Se detuvo la publicación de novelas indígenas subversivas. A ver, afirmar que la prohibición de la publicación de novelas en las colonias panamericanas fue acatada cabalmente porque se detuvo. No, pero a ver, dice, a ver, vamos a ver la pregunta, ya dice, resulta incompatible afirmar que la prohibición de la publicación de novelas en las colonias hispanoamericanas fue acatada cabalmente porque se detuvo la publicación de novelas indígenas subversivas. No, pero ahí parece que no es. A ver, miren, vamos a ver una pregunta, ¿ya? Resulta incompatible. ¿Qué significa incompatible? O sea, resulta falso, ¿no? Con el texto, contrario al texto, afirmar que la prohibición de la publicación de novelas en las colonias hispanoamericanas fue acatada cabalmente. O sea, esto no es compatible. No es compatible esto aquí. Esto aquí no es compatible. La prohibición de la publicación de novelas en las colonias hispanoamericanas fue acatada cabalmente ya. ¿Por qué, por qué esto resulta incompatible? O sea, esto que está subrayado. ¿Por qué esto que está subrayado resulta incompatible? Porque se detuvo la publicación de novelas indígenas subversivas. No, al contrario, eso la haría compatible. Incompatible. Porque es incompatible decir que fue acatado cabalmente. Eso no es cierto. No es cierto que fue acatado cabalmente. No, pues no es cierto. Ya, pero ¿por qué no es cierto? ¿Qué me lleva a saber que eso no es cierto? Hay algo que dice ahí Vargas Llosa. ¿Qué pasaba con las novelas? ¿Cómo la gente tuvo acceso? Que incluso él dice que era que interesante leer de esa manera.
¿Qué había pasado ahí? Ahí en el texto dice que algo pasó. ¿La ve? Sí, claro, la ven. De manera recurrente las novelas eran contrabandeadas. Esto es. Número 10. Si la música tuviese el mismo espíritu subversivo que posee la novela, ¿qué ocurriría? Ya, esa es la pregunta de extrapolación. Si la música tuviera el mismo espíritu que posee la novela, La C. a ver qué dice la C, sería vista como el motor de cambio social que conduce a una realidad diferente. Claro, muy bien. Perfecto, muy bien, jóvenes. A su madre, nos hemos mandado más de 40 minutos con un texto, pero sí, es que es largo, es la extensión del Es texto. largo. Sí, claro, dos páginas tiene, ¿no ves? Tiene dos caras. Solo quedó inconclusa la pregunta Sí, pero 1. como les dije, ¿no? Yo personalmente acá en esta pregunta yo le doy aquí a la de, yo sí le daría sin miedo acá, pero como ustedes están dudando por este 4, que yo les dije que este 4 tengan cuidado porque es un error de tipeo nada más, ¿no? Yo sí le daría sin miedo acá, pero bueno, como dice que está con el 4, tal vez por esto, ¿no? Yo ahí creo que se ha equivocado a la hora de tipear el CEPRE. La secretaria estaría cansada, estaría con sueño a la hora de tipear. A ver, texto 1. Ahora sí vamos a ver la semana 5B, texto 1. Este sí está chico, está corto el texto, se puede hacer rápido, ¿no? Y, Ese ya lo hicimos, creo, profesor. no sé. Ah, sí, ya está hecho. Ah, entonces, ¿por Ah, qué lo sí, sí lo hicimos? hicimos. Ah, lo habíamos Ah, lo que dejado porque pasa era muy es que extenso. usted sí lo dejó. Claro, porque era muy extenso. Ya, entonces vamos de frente a esto, el 2. Sí, me parecía conocido. El arte de la guerra se hace en el engaño. Este puede ser. Acá hay otro. Mira. Sun Tzu, El arte de la guerra, México, Anaí Editores. Este es un libro clásico. El arte de la guerra es Sun Tzu. Libro clásico traducido a muchos idiomas, no sé si a todos, pero sí a muchos idiomas, ¿no? Bien traducido, bien pues. Es un buen libro, El arte de la guerra. ¿Ahora alguien quiere leer este extracto del arte de la guerra? Medularmente aborda el antónimo inferir, ya, sobre las reglas. Está bien. A ver, ¿alguno que quiera leerlo? ¿Alguien que me ayude, por favor? Texto 2, Sun Tzu, El arte de la guerra. Un extracto de un libro. Es un libro chévere, ¿eh? No, imperdible, de buena catadura, buen libro. Yo lo hago, profesor. ¿Ya? Listo. Gracias. Ok. El arte de la guerra se basa en el engaño. Por lo tanto, cuando es capaz de atacar, ha de aparentar incapacidad. Cuando las tropas se mueven, aparentar inactividad. Si está cerca del enemigo, ha de hacerle creer que está lejos. Si está lejos, aparentar que se está cerca. Poner cebos para atraer al enemigo. Golpear al enemigo cuando está desordenado. Prepararse contra él cuando está seguro en todas partes. Evitarle durante un tiempo cuando es más fuerte. Si tu oponente tiene un temperamento colérico, intenta irritarle. Si es arrogante, trata de fomentar. Si las tropas enemigas se hallan bien preparadas tras una reorganización, intenta desordenarlas. Si están unidas, siembra la disensión entre sus filas. Ataca al enemigo cuando no está preparado y aparece cuando no te espera. Estas son las claves de la victoria para el estratega. Ahora, si las estimaciones realizadas antes de la batalla indican victoria, es porque los cálculos cuidadosamente realizados muestran que tus condiciones son más favorables que las condiciones del enemigo. Si indican derrota es porque muestran que las condiciones favorables para la batalla son menores. Con una evaluación cuidadosa, uno puede vencer. Sin ella, no puede. Muchas menos oportunidades de victoria tendrá aquel que no realiza cálculos en absoluto. Gracias a este método se puede examinar la situación y el resultado aparece claramente. Por lo tanto, un verdadero maestro de las artes marciales vence a otras fuerzas enemigas sin batalla, conquista otras ciudades sin asediarlas y destruye a otros ejércitos sin emplear mucho tiempo. Un maestro experto en las artes marciales deshace los planes de los enemigos, estropea sus relaciones y alianzas, le corta los suministros o bloquea su camino, venciendo mediante estas tácticas sin necesidad de luchar.
Esta es la ley del asedio estratégico. La victoria completa se produce cuando el ejército no lucha, la ciudad no es asediada, la destrucción no se prolonga durante mucho tiempo y en cada caso el enemigo es vencido por el empleo de la estrategia. Así pues, la regla de la utilización de la fuerza es la siguiente. Si tus fuerzas son 10 veces superiores a las del adversario, rodéalo. Si son 5 veces superiores, atácalo. Si son 2 veces superiores, divídelo. Si tus fuerzas son iguales en número, lucha si te es posible. Si tus fuerzas son inferiores, mantente continuamente en guardia, pues el más pequeño fallo te acarrearía las peores consecuencias. Trata de mantener al abrigo y evita en lo posible un enfrentamiento abierto con él. La prudencia y la firmeza de un pequeño número de personas puede llegar a cansar y a dominar incluso a numerosos ejércitos. Este consejo se aplica en los casos en que todos los factores son equivalentes. Si tus fuerzas están en orden, mientras que las suyas están inmersas en el caos, si tú y tus fuerzas están con ánimo y ellos desmoralizados, entonces, aunque sean más numerosos, puedes entrar en batalla. Si tus soldados, tus fuerzas, tu estrategia y tu valor son menores que las de tu adversario, entonces debes retirarte y buscar una salida. En consecuencia, si el bando más pequeño es obstinado, cae prisionero del bando más grande. Muy bien, perfecto. ¿Ven? Se llama El arte de la guerra, pues de Sun Tzu, ¿no? ¿A qué se refiere? Eh, a cómo hacer la guerra. O sea, cómo hacer la guerra o cómo, cómo tomar ventaja o desventaja de ella. Ahí es donde sale la famosa frase divide y vencerás, ¿no? Que también es utilizada en algún momento por Maquiavelo. Maquiavelo utiliza más esa frase. A ver, vamos al texto 2. El arte de la guerra se basa en el engaño. Por lo tanto, cuando es capaz de atacar, ha de aparentar incapacidad. Cuando las tropas se mueven, aparentar inactividad. Si está cerca del enemigo, ha de hacerle creer que está lejos. Si está lejos, aparentar que está cerca. Poner cebos para atraer al enemigo. Golpear al enemigo cuando está desordenado. Prepararse contra él cuando está seguro en todas partes. Evitarle durante un tiempo cuando es más fuerte. Si tu oponente tiene un temperamento colérico, intenta irritarle. Si es arrogante, trata de fomentar su egoísmo. Si las tropas enemigas se hallan bien preparadas tras una reorganización, intenta desordenarlas. Si están unidas, siembra la disensión entre sus filas. Ataca al enemigo cuando no está preparado y aparece cuando no te espera. Estas son las claves de la victoria para el estratega. Ahora, si las estimaciones realizadas antes de la batalla indican victoria,